Insólita justificación de Francisco Torrealba sobre por qué el salario mínimo de Venezuela es insuficiente. Créanme, va a valer la pena escuchar este material. De una vez inicio esta transmisión diciéndoles, este material va a valer la pena y desde ya ustedes lo tienen que compartir. Señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Miren, señores, yo en esta edición voy a ser drástico, tajante y voy a entrar de una vez en la noticia. No es posible que un funcionario de nuestro país, bueno, y que funcionario, porque al final vamos a ver cuáles que son tantos cargos que ellos se colocan. Francisco Torrealba es un sindicalista y político venezolano, actualmente es constitucionalista en la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela desde el 2017. Una persona de esta envergadura diga que el salario mínimo es una referencia nada más, pero que ahorita no podemos hablar de salario mínimo, sino de salario medio. Salario mínimo, recordemos que está en total global en 800.000, pero un consumo de canasta básica va por los 4 millones. Y él dice que más bien esto no tiene que ser una medida de referencia para las empresas, sino que ese es el piso, ok, pero a partir de aquí nosotros tenemos que colocar el salario, o sea, una respuesta tan insólita que yo no la voy a inventar, se las voy a colocar ya mismo y esa entrevista la vamos a desglosar acá. A ver, no les voy a hablar hoy mucho sobre la noticia, les voy a entrar de una vez con el audio. Recordemos que un salario mínimo es lo que establece el piso de una economía en un país, o de la economía en un país. Por ejemplo, si un salario mínimo está en $400, el consumo de una persona puede estar entre los $300 o $350 o tal vez a los 400. Eso incluye comida, arriendo, servicios, transporte, medicina, etc. En Venezuela con 800.000 bolívares no pagas ni el cable, si acaso el cable. Entonces, vamos a hablar sobre esta noticia de una vez. Yo me pongo mis audífonos para ir analizando las declaraciones de Óscar Torrealba. Voy con elestimulo.com, quien lo entrevistó, y él dice, el salario mínimo es solo un indicador. El economista Óscar Torrealba aseveró que el salario mínimo en Venezuela es un indicador de referencia, no un incentivo suficiente para laborar. Oh, en serio, descubrió el agua tibia. Señaló que el consumo promedio registrado por CEDICE se aproxima a los 4 millones de bolívares. Para eso, el venezolano debe ganar más de 2 salarios integrales al día. Bueno, yo creo que más de 2 no, yo creo que 6 salarios integrales. 6 por 8, 24, no, 6 por 8, 36, si no me equivoco. Sí, 8, 8, 16, 16, 32, 40. 6 por 8, 40. 46. Bueno, el punto es que estoy malo en matemáticas, ¿no? Pero se necesitan 4 millones de bolívares. 4 millones de bolívares. Son 5 salarios aproximadamente. Yo les voy a colocar, él explicó que en Venezuela se ha dolarizado progresivamente desde octubre del 2018. Esto se presenta en 2 vías, en dólares directamente o con la equivalencia a una tasa de cambio fija de dólares a bolívares. Esto le permite a la empresa mantener a su personal y mantenerse. Nadie va a trabajar por un salario mínimo, solo alcanza para el desayuno de uno a 2 días, así lo dijo. Bueno, pero me encanta que un constitucionalista pues esté claro, como decimos en Venezuela, claro en lo claro. Voy a colocar parte de sus declaraciones en esta entrevista en la que pues él dice que en efecto un salario mínimo pues no alcanza y no debe utilizarse como un indicador. Vamos a escuchar. Nosotros tenemos, más allá de una canasta como tal, tenemos un consumo promedio. Este consumo promedio ya se ubica en más de 4 millones de bolívares, lo que equivale, que es lo importante acá, equivale a más de 70 salarios mínimos integrales. Es decir, un venezolano para poder cubrir un consumo promedio que es de hecho bastante reservado, bastante discreto, tiene que ganar más de 2 salarios integrales al día para poder cubrir este costo. A ver, 70 salarios integrales al mes, 2 salarios integrales al día. ¿Les dan esas cuentas, señores? ¿Les dan esas cuentas? 70 salarios mensuales, o sea, tú te vas a dividir en 70 trabajos, porque además en Venezuela los salarios son mínimos, o sea, cuando mucho una empresa te puede pagar 1 o 2 millones de bolívares.
Porque además operativamente una empresa no puede mantener un personal a este precio. ¿Cómo se le haría a una persona que trabaje de mantenimiento? A una señora de servicio. ¿Cómo se le hace? O sea, ella tendría que cobrar entonces un salario mínimo por cada vez que va a la casa de alguien. Y si visita 3 casas en un día, o sea, es matador. ¿Cuándo descansa? ¿Quién cuida su salud? Voy a seguir desglosando esta entrevista. Me disculpan que hoy me extiende un poco más, pero es que yo quiero que ustedes escuchen las barbaridades que dice esta gente. Y que bueno, lo dicen, pero ¿y cómo actúan? ¿Por qué no actúan? Dolaricen el salario, pues. Vamos a escuchar. Decir eso, que bueno, en efecto, el salario mínimo quedó solamente como un indicador de referencia, pero no es motivo para absolutamente nadie para ir a laborar, y digamos que no es incentivo suficiente para nadie para poder laborar en ningún lado. ¿Qué quiero decir esto? Que todas las personas que están laborando actualmente en algún tipo de trabajo, sea formal, incluso informal, está motivado por un sueldo mucho más elevado que el estipulado por el salario mínimo. Mire, ya va. Él dice que quienes están trabajando ahorita es porque están estimulados, sí, por un salario muchísimo más elevado que el salario mínimo. No, caballero, no. Ahí sí estamos equivocados, o usted está equivocado, y lo tengo que desmentir aquí. Hay gente que sigue asistiendo a sus trabajos por un mísero salario mínimo. Sí, mísero salario mínimo. Por 800,000. Vamos a poner que llegan a 1.200.000, con ayuda de transporte si acaso. Trabajan para comprar 1 kilo de queso, un cartón de huevos. ¿Y de verdad tú nos vas a decir a nosotros que que hay personas que están motivadas? Sí, las hay, no se puede negar. Pero no todo el común denominador. Si acaso el 5 o el 10% del sector productivo del país tiene mayor motivación, pero ni siquiera en un canal de televisión como en Venevisión ganan lo suficiente como para estimularse por un salario para ir allá. En Venevisión yo conocí gente que ganaba 800, 900,000 bolívares mensuales. Conozco gente. A los mismos animadores de pantalla no les llega el salario mínimo. Animadores de pantalla. Voy a seguir desglosando parte de la entrevista antes de terminar el material. Quiero decir esto, que la economía no está funcionando con base en el salario mínimo. Hay algo que es interesante, y es que progresivamente los salarios en Venezuela se han estado dolarizando. Cuando hablamos de dolarizar, hablamos de 2 factores. No solamente el pago directo en dólar que está sucediendo, sino también la indexación al dólar. Es decir, te pago en bolívares, pero a una tasa fija de acuerdo al tipo de cambio que estipula el mercado paralelo. Fíjense, hay una tasa de cambio que estipula el mercado paralelo. ¿Y para qué tenemos entonces la tasa de cambio del BCB? Porque esto no funciona. Y él dice que la economía se ha dolarizado, que hay empresas que pagan en dólares. Sí, amigo, pero estas empresas que pagan en dólares son mínimas. Y te pagan 30 o 40 dólares cuando mucho. Y se supone que el dólar no es la moneda de circulación oficial del país. Por ende, esto afecta a las jubilaciones. Porque cuando se jubila una persona, no se jubila en base a una cotización en dólares. Les cuento, para que la tengan claro, como dice Oscarcito. Escuchemos más barbaridades. Y esto ha permitido que las empresas puedan mantener o retener el personal requerido para poder mantenerse a flote. Porque en efecto, si tú pagas salario mínimo, ¿quién va a ir a trabajar? ¿Quién va a estar motivado a ir a trabajar por un salario mínimo? Pero es que el tema no es motivar al empleado solamente a trabajar por un salario mínimo. Aquí el punto es que cómo produce o cómo recupera esa inversión la empresa. En Venezuela, señores, seamos honestos, en Venezuela se vive. Yo no voy a colocar más la entrevista porque me va a dar algo acá. Pero en Venezuela se vive por las divisas extranjeras,
porque hay familiares que le mandan productos, le mandan divisa a sus familias acá en el país y es como sobreviven. Y es como la empresa sobrevive. Ya voy a terminar el video. Y es como la empresa sobrevive. Entonces, no me venga usted a decir, señor Oscar Torrealba, y que economista no tiene el mayor ni más mínimo sentido. Y eso que la entrevista dura 7 minutos, no se la voy a colocar completa. Y ahí les coloqué los fragmentos bárbaros que él decía. ¿Cómo tú vas a decir que, ay no, la economía se está dolarizando? Sí, ajá, ok, está bien. Pero decir que los salarios se están dolarizando y que eso es un factor positivo, amigo, no se están dolarizando al 100%. Y además, personas que ganan $40, usted lo dijo, la canasta básica son 70 salarios mínimos. Voy a sacar aquí la cuenta de cuántos serían 70 salarios mínimos mensuales para sobrevivir. El salario está en 800,000, ¿verdad? Por 70, dijo él, ¿verdad? 70 mensuales. Estamos hablando de una cifra de unidad 5.600.000. Ya voy a terminar. 5.600.000 bolívares, ¿ok? Bueno, creo que la cuenta nos dio mal. El punto es que si esto lo dividimos entre el costo del dólar, vamos a colocarlo en 180. Esto nos da $311. $311 de salario mínimo. Ya voy a terminar producción, ya va. $311 de salario mínimo. Y una empresa paga 40. Igual estamos desequilibrados. ¿Ve que no tiene sentido, el más mínimo sentido, lo que dicen estos constitucionalistas? Pero tenemos patria. Señores, así me despido. Esto es Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Señores, compartan este video. Definitivamente la gente se tiene que enterar de las barbaridades que dicen los políticos de nuestro país.